dialogar con nosotros. Bueno, el tema es el siguiente, estamos tratando de mantener uno de los puntos del programa que tiene menos madurez a nivel del Frente Amplio y que necesita más diálogo, que es el voto exterior y en particular el voto consular. Hay dos proyectos, uno de Maía y otro de Vergara, que están durmiendo bajo el asiento de Bianchi en la Comisión de Relaciones Internacionales. Se sentó ahí encima y no se ha levantado más. Entonces lo que queremos es generar justamente, ponerlo en agenda para que bueno, los compañeros que tengan alguna posición en contra la puedan destilar, digamos, con los más sapientes. En este caso vino Juan Raúl, que sin duda es uno de los más. Y bueno, en un futuro llevarlo, como dice el programa de aprobado en el Congreso, garantizar el voto de los compatriotas en el exterior. Y por otro lado está Carlos Caballero, que me parece que merece un aplauso porque el día de ayer se inauguró el Centro para el Tratamiento de Discapacidades en Las Piedras, ¿no? Con su aporte notable una vez más. Bueno, sabido es quién es. Por favor, Juan Raúl. Bueno, yo un segundo nada más, antes de ir al voto exterior, hablar del voto interior. Estamos a tan poquitos días de la elección. Y yo venía charlando contigo sobre lo que ha significado para mí la experiencia de esta campaña electoral que está a punto de terminar. Me agarran en Montevideo, yo los jueves estoy siempre porque de noche tengo un programa en Sarandí. El que se desvele de noche, a partir de las 10:30 de la noche en adelante, me puedo escuchar esta noche en Sarandí en vivo. Pero si no, estoy casi siempre en el interior. Y yo siento, perdónenme esta pequeña reflexión y ya vamos al voto exterior, yo siento que yo tengo un deber de militar muy a fondo, porque como hablábamos con la compañera recién, que hablábamos como eso, como compañero, que tengo un testimonio que tengo el deber de transmitir, sobre todo a la gente de origen blanco y sobre todo a los que no se han atrevido a dar el paso. Porque a mí me costó mucho dar el paso. Me costó cortar los lazos del pasado y llegar al frente. Y hoy entro al comité, veo a Alfredo, veo a Selmar Michelini, veo a Sereñi. Digo, ¿cómo me costó tanto si esta es mi casa? Cada una de esas fotos me remueve tantos recuerdos, tantas vivencias, tantas cosas. Yo le contaba al compañero cuando veníamos para acá, la noche que secuestraron a Selmar, yo estuve con él hasta las 3 de la mañana. Lo secuestraron a las 6. Y con Alfredo nos veíamos mucho en el exilio, pero sobre todo el periodo que estuvo en México, Año Nuevo y que pasaron, lo de Alfredo comiendo asado. Entonces, eso tiene un valor que yo lo vivo con una gratitud muy profunda. Hoy se lo digo a ustedes, lo digo en cada lugar del país donde voy y me encuentro cara a cara con un frentista. Y tengo el deber de transmitírselo a los que todavía no son frentistas. Yo cuando llegué acá, a esta casa, no en el sentido de este comité, sino el Frente Amplio, el lugar de uno, ni la dirigencia, ni los partidos, ni los militantes, nadie me hizo sentir un solo día un recién llegado. Y yo no sé explicar, no me va a dar la vida para agradecer lo que eso ha significado para mí. Por un lado, autocrítico, ¿cómo yo no di este paso antes? ¿Cómo no me animé? Pero por otro lado, tengo el deber de transmitírselo a los que no se han animado todavía. Vengan, que acá no se van a sentir recién llegados ni un solo día y van a encontrar su lugar. Estos encuentros mano a mano con la gente del interior para mí han sido una experiencia, tengo alguna que otra campañita electoral en los hombros, ¿no? Mira que ya cumplí 71. Tengo para 72.
mismo año. Sí. Y la verdad es que nunca vi una experiencia como esta A ver, nos hablan de la revolución educativa. Revolución educativa, no reforma. Revolución educativa. Y antes de ayer yo estaba en Vergara y un padre de familia con la pata en el alambrado. Esa es la única distancia que tenemos que permitir, no más que eso, en el diálogo cara a cara con la gente. Me decía que en Vergara no hay profesor de matemáticas. Terminan secundaria, pero no saben multiplicar y dividir, digo yo, que no tienen profesor de matemáticas. Y después me contó una anécdota que de no ser trágica, sería cómica, pero que es el tipo de cosas que se logra en el mano a mano, que no están las estadísticas en el papel, en los números. Este señor me contaba que el hijo le llevaron un mapa del Uruguay en el liceo y le dijeron poner los puntos cardinales. Entonces puso apuntando para Artigas, norte, apuntando para Montevideo Sur, apuntando para Rocha, 33 y Melo, este, y apuntando para el río Uruguay oeste. Y le dijeron aplazado. En el Uruguay no hay oeste porque es un triángulo. Nos llamamos oriental del Uruguay, pero el río Uruguay no está al oeste del Uruguay. No sé, una cosa rarísima. Pero bueno, perdónenme esta digresión. Es muy bueno que aun cuando estamos ahí arañando la victoria y peleándola metro a metro, territorialmente incluso, nos detengamos a pensar un poco en este tema del voto exterior. Uruguay es uno de los 3 países que no tiene el voto exterior. Yo me acuerdo cuando empezamos con la Comisión Nacional por Voto Exterior, que la presidía Benela Herrera, y eran un lote de países que lo han ido consagrando. A mí me tocó países que nosotros miramos a veces por arriba del hombro, como que nosotros somos el país democrático, se nos llena la boca hablando de... Y miramos muchas veces otras democracias por arriba del hombro. A mí me tocó ser jefe de la misión de las Naciones Unidas que observó, por ejemplo, la elección en Paraguay. Hubo un referéndum. Porque en Paraguay, acá no. Pero en Paraguay estaba en la Constitución la prohibición del voto exterior. Hubo que reformar la Constitución. Y no votaban los paraguayos que estaban en el exterior, en el referéndum. Y ganó fue durante el gobierno de Fernando Lugo, por una mayoría abrumadora. Después lo estableció Ecuador, países de Centroamérica, Guatemala, Honduras, no lo tenían, lo tienen. Nosotros seguimos sin el voto exterior. Yo no sé cuántos saben, perdónenme el paréntesis, porque si se establece el voto en el exterior, vota, que es ciudadano natural. No sé cuántos saben que el presidente de Guatemala es uruguayo. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, es hijo de Juan José Arévalo. Yo lo conocí muy muchacho, es bastante más joven que yo. Pero el padre, expresidente de Guatemala, era muy amigo de mi viejo, estuvo asilado en el Uruguay después de la invasión norteamericana, de la intervención vergonzosa de Estados Unidos en Guatemala, que terminó con aquel proceso de cambios impresionante que llevaba adelante su padre. Y yo más de una vez me he preguntado por qué cuando Uruguay levanta la voz en las Naciones Unidas sobre los problemas de otras democracias, de otros países, etc., nunca dijo una palabra de aquel país donde le querían robar la elección a un uruguayo. Nunca dijimos nada. Estuvieron a esto a robarle la elección. Él metió pechera como loco y hoy es el presidente constitucional de Guatemala. Bueno, yo empezaría, si a ustedes les parecen, para hacerlo breve y lo más conciso posible, con los argumentos que nos van a hacer en contra. Porque el argumento a favor es que todos los uruguayos tienen derecho a votar, punto. Pero los argumentos que nos van a hacer en contra.
Lo primero que dicen los que están en contra es, si no viven acá y no van a sufrir las consecuencias de su voto, no pueden votar. Bueno, segunda cosa que van a decir es, pero ya se plebiscitó esto y salió negativo. Y la tercera cosa que van a decir, que a mí es la que más me da vergüenza escuchar, es, como no pagan impuestos porque están en el exterior, no tienen derecho a votar. Es decir, monetarizan, le ponen valor monetario al voto. Si tú pagás, votás. Si no pagás porque tributás en otro país, no votás. Sobre el tema de que no van a sufrir las consecuencias de su voto, yo me pregunto, yo creo que los que dicen esto más conocen muy poco la realidad de los uruguayos en el exterior. Deben de haber pocas comunidades en el mundo que mantengan tanto sus vínculos, sus tradiciones, incluso creo que la dictadura contribuyó para bien en eso. Porque yo conozco mucho exiliado que compañeros de exilio, que empezaron a escuchar Gardel y a tomar mate y a andar de alpargata cuando se fueron al exilio, para sentirse más cerquita. Pero es una comunidad muy vinculada, muy organizada. Y el tema de que esto ya se votó en un plebiscito y salió negativo, es lisa y llanamente mentira. Nunca hubo un plebiscito por el voto exterior. En primer lugar, si lo hubiera habido, ¿qué? Una vez que hay un plebiscito sobre un tema, la gente no tiene derecho a cambiar de opinión, si es que lo hubiera habido. Buenas noches. Si es que lo hubiera habido, ¿no? Es decir, quedan laudados los temas una vez que se plebiscitan y no se puede volver a consultar al soberano. Entonces tendría que haber una sola elección presidencial y queda el presidente como monarca para toda la vida. Pero además, la iniciativa que tomó una comisión de compañeros y que llevó adelante y que salió negativa, era por el voto epistolar. Y yo conozco, y me parece que tienen derecho, a mucha gente que está de acuerdo con que los uruguayos voten, pero preservar los mecanismos de voto secreto, que el voto epistolar dejaba más dudas. El que vota en un consulado vota como en una mesa más acá dentro del país. El que vota epistolarmente pone el voto dentro de una carta, más complicado. Pero en todo caso, repito, aunque hubiera laudado un referéndum, se puede volver a consultar. Pero además, nunca se le consultó a la gente. ¿Usted cree que no tiene derecho a votar el uruguayo que viene al exterior? Esta pregunta nunca fue hecha en un plebiscito. Lo de que pagan los impuestos en otro país no lo contesto porque me da vergüenza. Me da vergüenza que un compatriota piense que el derecho al voto se adquiere comprándolo, pagando IVA, pagando IMESIO. Ahora, el tema que decía el compañero de que hay 2 proyectos de ley esperando que la doctora Bianchi está sentada aparentemente encima de ellos, pero antes de Bianchi era pobre, ya se fue, pero era Jaime Trou. Siempre hay alguno que se sienta arriba y no hay que se discuta. Y nos vuelven a plantear el tema del referéndum y la Constitución. No, si se hubiera recurrido al voto epistolar, díganme si me pongo confuso, si se hubiera recurrido al voto epistolar había que reformar la Constitución, sí. Pero para que voten los uruguayos en el exterior no hay que tocar la Constitución, sino acatarla. Yo les recomiendo que lean el artículo 180 de la Constitución, que es el que habla de la ciudadanía y la suspensión de los derechos ciudadanos. Que existen normas constitucionales que suspenden temporalmente los derechos de los ciudadanos.
Porque el otro, perdón que estoy muy desordenado hoy, pero el otro argumento que le van a hacer de pique cuando ya se entra a temas jurídicos es: el artículo primero de la Constitución dice que el Uruguay es la organización de los habitantes del territorio nacional, pero hay que decirle a los leguleyos que hacen ese argumento que del doctor Corseñac, viejo compañero del exilio, integrante de la Convergencia, para arriba, para abajo, para los costados, todos los constitucionalistas coinciden que esa norma, la primera, se refiere a la soberanía nacional y no a la soberanía popular. La soberanía popular está en el capítulo donde figuran los derechos de los ciudadanos. Y el derecho al voto es el más sagrado, porque es aquel sobre el que reposa nuestra definición como una república republicana, democrática y representativa. Hay un artículo que limita los derechos de los ciudadanos, los suspende algunos derechos a algunos ciudadanos, entre ellos el derecho al voto, por ejemplo. Y desde mi punto de vista, mi modesta opinión, pero creo que en esto, aunque esté mal, desde mi opinión, nos sirve para argumentar y para aclarar este tema, la Constitución es demasiado severa en la suspensión de los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, todo nuestro régimen jurídico reposa en que alguien acusado ante un tribunal es inocente, la presunción de inocencia. Es inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Sin embargo, en el artículo de suspensión de los derechos ciudadanos, a aquellos que son procesados, dice la Constitución, habría que cambiarlo ahora por formalizados, aquellos que son formalizados por delitos que, en caso de recaer sentencia condenatoria, fueran sometidos a pena de penitenciaría. Desde mi punto de vista, hasta que no haya sentencia definitiva, no solo condenatoria, sino definitiva, es decir, de tercera instancia, se le sigue presumiendo inocente. Pero la Constitución dice que si está en pleno juicio, pero en caso de ser culpable recae pena de penitenciaría, o sea, más de 2 años, se le suspende el derecho al voto. ¿Por qué lo cito? Lo cito porque no estamos hablando de una Constitución que no tuvo en cuenta el tema de la suspensión del derecho al voto o que fue excesivamente generosa. No, yo creo que es muy severo en los actos de suspensión de los derechos ciudadanos. Es más, si uno lee eso, dice entonces aquellos que tienen pena de prisión y no de penitenciaría pueden votar. Sin embargo, no se permite ir con las urnas a las cárceles. Todo esto es para decir, la Constitución no es benévola con el derecho al voto. Sin embargo, yo desafío a que alguien en una discusión con cualquiera de ustedes les pueda mostrar un artículo, un inciso, un punto, una coma de la Constitución que suspenda el derecho a voto por falta de vecindad, es decir, por residir en el exterior. Tan no es así que los que están en el exterior y tienen plata para venir y votar, votan. No le dicen, no, mire, acá dice que usted está radicado en Barcelona, no puede votar. Tome su sobre, vaya al cuarto, saque la tirilla y vote. Entonces estamos en que pueden votar los que están en el exterior. No solamente lo garantiza la Constitución, sino que se pone en práctica. Si tienen plata para pagarse el pasaje o si su partido político le puede organizar, en el caso de Buenos Aires, que es cerca, desde otros destinos no se puede, ni siquiera desde Brasil, organizar políticamente para que vengan a votar los ciudadanos que están en el exterior. Es decir, pueden y votan.
Pero si yo tengo un vecino y vivo en Australia y tengo un vecino uruguayo tan ciudadano como yo, pero él tiene plata para tomarse un avión, venir y votar, él tiene el derecho. Si yo no tengo la plata para venir y votar, no tengo el derecho. Quiere decir que una vez más se mide en términos económicos el ejercicio de un derecho constitucional. Todo esto me parece que nos conduce con bastante contundencia a salir al paso al argumento que más se esgrime, que es no, el artículo primero de la Constitución los deja afuera, son solo los que viven acá. No, eso es la soberanía nacional, la soberanía del Estado, la soberanía territorial, nuestro espacio aéreo, nuestros aranceles, nuestros tratados de libre comercio. Todo eso se rige por el artículo primero de la Constitución. Cuando vamos al voto, nos tenemos que ir a la soberanía popular que está en el capítulo de los derechos de los ciudadanos y en el artículo que específicamente trata la suspensión de los derechos de los ciudadanos. Entonces acá llegamos a la conclusión de que es solamente un tema de voluntad política. Porque lo que hay que hacer es, como en todos los derechos constitucionales, redactar una ley que los reglamente para que se puedan cumplir. Y más el voto consular, que implica que la Corte Electoral llegue a acuerdos y entendimientos con el Ministerio de Relaciones Exteriores para que se habiliten los consulados, que se difunda la noticia en cada país donde el Uruguay tiene consulados, yo recuerdo una conversación con el expresidente de la Corte Electoral que falleció, Arocena, y presidente de esta Corte Electoral que falleció, por eso era Penco ahora de presidente en ejercicio, Wilfredo Penco, y Arocena nos explicaba a los integrantes de la Comisión Pro Voto Exterior las medidas que había que tomar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y nosotros quedamos sorprendidos de lo poco complejas que eran, lo poco difíciles de instrumentar y aún, creo que no se puede medir en plata, lo he dicho varias veces, pero aún lo poco caro que era. Se trataba simplemente de mandar unas urnas a cada consulado, luego recibirlas y procesarlas o recibir los datos, si el escrutinio y todo eso hay que instrumentarlo a través de la ley. Hay gente que quiere que vengan las urnas, hay gente que dice que en los consulados se puede hacer el escrutinio. Yo creo que lo importante es que voten. Hay gente que dice que en los lugares donde hay poca colonia, no tienen ni idea de la cantidad de uruguayos que hay en todos lados, ¿no? Pero que los uruguayos donde hay poca colonia, el voto deja de ser muy secreto. Pero yo me acuerdo, cuando yo estuve en la Institución Nacional de... Perdónenme que yo soy muy de contar anécdotas. Cuando yo estuve en la Institución Nacional de Derechos Humanos, me tocó compartir la directiva con Mirta Guiance, la fiscal, de quien yo ya la vida me había dado la chance de hacerme muy, pero muy amigo. Es una de las personas que más quiero en esta tierra, una mujer formidable y bueno, haber compartido con ella fue un lujo. Y un día encontré en casa, entre los libros que había heredado mi padre, una historia de Nico Pérez, el pueblo donde se crió Mirta Guiance y donde nació mi padre. Incluso, sí, en el límite, Florida, en La Valleja. Problema de Vallejo, ¿no? Sí, hay algunos que le dicen Nico Valle. Nico Valle. Algunos dicen que mi padre nació en Valle de Ordóñez y Sí. que el padre lo anotó en Nico Pérez, Sí. para que no crean que era Vallita de nacimiento. Sí. Pero encontré en el libro una foto de mi abuelo
Ferreira, el médico de Nico Pérez, con el papá de Mirta Ianse, sentados en la plaza los dos. Y entonces me vino a cuento una historia que nos hacían en casa, las vueltas que da la vida, ni se iban a imaginar en casa que yo iba a terminar amigo de la hija de ese señor. Y papá nos contaba que mi abuelo le decía, che, Ianse, el padre de Mirta, era comunista. Y que mi abuelo le decía, Ianse, mirá que vos no podés votar. ¿Cómo que no puedo votar? No, porque el voto es secreto y acá si vos votás no es secreto. ¿Por qué? Y porque dicen, tantos votos el nacionalismo independiente, tanto los herreristas, tanto el vallismo y el voto de Ianse. Entonces no es secreto, no puedes votar. Bueno, ese es el argumento que lamentablemente se hace a veces con que el escrutinio, que se haga donde se haga el escrutinio, que los uruguayos tengan derecho a votar, y se sorprenderían de saber la cantidad de uruguayos que hay en el exterior, porque no hay estadística que los pueda recoger. Yo tuve la suerte de poder ser embajador en Argentina y quise averiguar cuánto era la colonia de mis compatriotas y no había manera, porque cuando se hacía un censo en Argentina, uno va a cualquier barrio de la propia ciudad de Buenos Aires, dicen allá hay un boliviano, allá hay 3 paraguayos, allí hay un peruano, pero el uruguayo se mimetiza, tenemos la misma cultura, ¿no? Compartimos a China Zorrilla, nos peleamos si Gardel nació en Tacuarembó en Francia, pero y si vive en Merlo, el uruguayo dice que nació en Francia igual, no dice que nació en Tacuarembó. Porque además muchas veces en esas encuestas tienen miedo que venga detrás un tema tributario, un tema de residencia. Y a mí me pasaba una cosa que era una sensación muy rara. Con esto termino, perdónenme que no me alejo del tema. Tiene que ver con ese sentir nacional de los uruguayos. El 25 de agosto yo tenía la obligación de festejar la fecha patria. Entonces yo me di cuenta que la recepción que se hacía en la embajada terminaba creando una situación de uruguayo de primera y de segunda categoría. Porque si el uruguayo era un empresario que operaba en Argentina o alguien que había traído un inversor al Uruguay, púmbate, invitación para el 25 de agosto. Si era un trabajador ferroviario, no. Y no me gustaba, me sentí incómodo con esa situación. Entonces, ¿qué hicimos? Hoy encontré una foto de Lágrimas Ríos, que este año cumplió, hace poquito, cumplió 100 años, y Marta Gularte. Todos los 24 noches, lo que ahora es la noche de la nostalgia, nosotros arrendábamos en la embajada aguas sanitarias o... Sí, perdón que me... Estamos a 17 días de las elecciones y Sí. tenemos pila para trabajar. Sí, perdón, de acuerdo. Yo termino con esta anécdota que tiene que ver con este tema. Muchas gracias. Y entonces, ¿qué hacía? La noche antes invitaba por la prensa, la entrada era mostrar la cédula de identidad. Llevábamos murgas, llevábamos canto popular, fueron la Arbanoy Carreiro, fueron los solimareños. Y no dábamos abasto, no nos cabían en obras sanitarias, no nos cabían en la Federación de Box, la cantidad de uruguayos que decían, yo soy uruguayo y quiero participar del festejo que la embajada le hace a mi país. Bueno, perdónenme que me extendí más de la cuenta. No sé si hay algún tema que no quedó claro. No, lo que pasa es que queremos abocarnos a las elecciones. De acuerdo. Si querés, después otro día venimos. Quisiera un par de cositas nada más, con respecto a este tema, pero para concluir, y es que, bueno, se habla mucho de que el uruguayo que está en el exterior no tiene vínculos en realidad con el país, y se habla mucho del tema de los impuestos, ¿no? Si el que va de impuestos no puede votar, entonces Rodrigo Blá, que yo recuerde, $1 millón se le confirmó que había evadido, ¿no? Entonces no puede votar más. Ahora, los uruguayos que están en el exterior mandan ayuda de todo tipo, monetaria o física,
cuando tenemos problemas, cuando tenemos necesidades. Y uno de los ejemplos más notables es uno de los militantes también más notables con el tema del voto exterior, es el amigo Carlos Caballero, que bueno, ayer tuvieron esa jornada tan buena ahí en Las Piedras, y no sé si se le permite decir algo. 5 minutos, porque si no, terminamos tardísimo el Bueno, plenario y tenemos actividad. Dale. Bueno, un poco presentar nuestra actividad como testigo, digamos, de lo que planteaba Raúl, de lo que es los uruguayos en el exterior. Ya hace unos cuantos años que vivo en el exterior, en 2 etapas, la primera vez exiliado, después cuando la democracia volvió a Uruguay, en el 84, y bueno, en el 2002 con la crisis volví a Noruega, en el país donde resido, ¿no? Ahí en el 2002, con la crisis que se vivía en Uruguay, nosotros muy conmovidos por eso, formamos una organización para mandar instrumentos, más que nada para aquellos, los que pensábamos nosotros que eran los más desposeídos de los desposeídos, que eran las personas con discapacidad. Ahí empezamos, la idea era mandar un contenedor, después resulta que la semana pasada, antes de venirme, enviamos a Uruguay el container número 155. Entonces, y eso fue todo un proceso en estos 20 años, ¿no? En los cuales fuimos enviando, e inclusive incluimos a otros países, también mandamos a Argentina, a Cuba, a Nicaragua, a Haití, a otros países también, a África también enviamos algunos, pero la mayoría fueron para Uruguay. De los 155, unos 130 vinieron para Uruguay, que más o menos evaluamos en lo que se ha enviado en 26 millones de dólares. Eso que lo hicimos nosotros allá en Noruega es una cosa, lo pongo como ejemplo porque lo conozco más cercano, pero no es lo único, ¿no? Es en cantidad de países que cientos de uruguayos, miles de uruguayos comprometidos, como decía Raúl, con el país y viviendo el país, ¿no? Que estuvieron cuando las ollas populares apoyando acá o durante todo el año apoyando escuelitas en el interior o en distintos lugares, y en muchos casos como nosotros mandando contenedores, ¿no? Eso nos valió, por ejemplo, en el caso de nuestra organización, el orgullo de haber sido por la Junta de Montevideo galardonado con el galardón de San Felipe Santiago, y por el rey de Noruega con una distinción de la mayor que se le da a los ciudadanos, que se llama Caballero de Primer Nivel, que es un galardón muy especial, y personalmente tengo el orgullo de haber sido el primer latinoamericano que recibió ese galardón y el segundo extranjero. Y bueno, y eso en otras partes del mundo, uruguayos están todos los días pendientes de lo que pasa, de las noticias, y bueno, tratando de apoyar y ayudar a donde lugares donde se necesita. Y bueno, como eso, como un testigo, digamos, de lo que planteaba Raúl, de los que dicen, bueno, estos no pagan impuestos, estos se fueron del país, están despreocupados por el país. No es así. Muchas gracias por cedernos el tiempo. Y bueno, y no aflojar hasta el 27. No. Hay que ganar en primera, ojalá que lo logremos. Muchas gracias por darnos el